Continuamos en Info Federal por Telemax para todo el país, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Estamos con el ingeniero Pablo Glagowski. Pablo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, muy bien. Muy bien, ingeniero agrónomo, él trabaja en la zona sur y centro de la provincia de Entre Ríos, que días pasados, bueno, se vio beneficiado por una lluvia que osciló entre los 50 y 90 milímetros. Vos me dirás, me corregirás, Pablo, pero una lluvia pero muy esperada. Para algunos cultivos fue tarde, para otros, bueno, le da un poquito de alivio. Nos gustaría saber, por sobre todas las cosas, cómo está el tema de la soja. Y bueno, la soja viene tuvo una implantación inicial muy buena y se desarrolló con buenas condiciones hasta los primeros días de diciembre, que fue donde acompañaron las precipitaciones. ¿Acá estamos viendo una soja? Acá estamos viendo una soja de primera en las, te diría, las peores del departamento de Gualeguaychú. ¿Las peores? Las peores del departamento de Gualeguaychú, donde, bueno, la foto es bastante elocuente, la situación del cultivo, que ves la soja caída, digamos, por la sequía, el bajo desarrollo. Y bueno, eso estuvieron casi 2 meses con un déficit hídrico de cero lluvias. Cero lluvia. Cero lluvia. De los primeros días de diciembre hasta fin de enero le llovió cero. Ajá. Y las temperaturas máximas que estuvieron muy por encima de lo normal. Entonces, esa combinación generó un estrés muy elevado que detuvo el crecimiento, por eso los cultivos se ven chicos, digamos. Petizo, como se dice habitualmente. Petizo, detuvo el crecimiento, ves el surco que no está cerrado, que en esta fecha del año ya verías todo un mar verde, digamos. Las hojas, el verde poco intenso, color de hojas marchitas, secas y demás, que bueno, eso ya marca un panorama de bajo potencial de rindo. O sea, del potencial que tenían, te diría que quedaron en un 50%. ¿Cuánto podrían llegar a rendir estimativamente? Si ahora se acomoda el clima y sigue lloviendo, si no, bueno, iban derecho a una pérdida total. ¿Y cuánto podrían llegar a rendir? Falta mucho todavía, ¿no? Y sí, falta mucho porque esos cultivos están en principios de floración, algunos en inicio de vaina, y pueden compensar parte de lo perdido si se recompone la situación hídrica. Pero digamos que vamos a estar debajo del promedio provincial. O sea, el promedio provincial andan los 2.400, 2.500 kilos, y yo creo que esos cultivos afectados, como el que ves en la foto, no van a pasar de 2.000 kilos, 2.200. Seguimos con la imagen que continúa. Creo que era arañuela, ¿puede ser? Bueno, ese video muestra la plaga, digamos, principal que hay hoy, que es de la sequía, que es la arañuela. Ajá. Que provoca un daño, acentúa el efecto sequía, digamos, porque provoca desecación a la planta, y es la plaga principal que deja todo este periodo seco y de altas temperaturas. ¿Cómo se la combaten? Si se puede combatir. Eso se combate, sí, con una pulverización química, que que funciona, pero no tiene mucha residualidad. O sea, si la sequía continúa, tenés que volver a pulverizar y demás. O sea, es un bichito que aparece en sequía. Aparece en condiciones de sequía y altas temperaturas. ¿Y altas temperaturas? Sí. O sea que este estrés calórico le viene bárbaro. Este estrés calórico le viene bárbaro. ¿Hizo el efecto soplete, digamos, el estrés calórico, digo, calor y viento? Sí. De hecho, tuvimos esos días del viento que te quema, digamos, que para las plantas es terrible, Bien, por la evaporación que genera, ¿no? Totalmente. Continuamos con la siguiente imagen, si es tan amable, señor director. Estamos con Pablo Glagowski, director de Campo Global, junto a Esteban Cabrera. ¿Cuántos años en la profesión? La profesión, 26. 26 años. Bueno, ha evolucionado mucho, ¿no? Digamos, el campo tecnológicamente hablando. Sí. Bueno, ahí tienes otra imagen, bueno, de cómo se ve la arañuela en la hoja de la soja, digamos, que se ubica en el embés de la hoja, y ahí empieza a hacer su trabajo. Y bueno, esto va produciendo una desecación permanente porque va rompiendo las células y se va perdiendo el agua y acentúa todo este efecto sequía, ¿no? Es microscópico todo esto, ¿no? No, o sea, lo ves ahí a simple vista, pero sí, es muy chiquitito. Sí, claro, es chiquito, ¿no? Pero, es chiquitito. O sea que acá es fundamental el monitoreo permanente. Claro, es fundamental el monitoreo. O sea, en los años húmedos tenés plagas de la humedad y en los años secos tenés plagas de la sequía. O sea, tenés que ponerte las botas o el sombrero. O el sombrero grande. O el protector, ¿no? Para las altas temperaturas. Bueno, esto es lo que tiene que ver con las hojas de primera. Esto respecto a soja de primera, que son las más afectadas, porque durante su periodo de mayor crecimiento, donde generan los nudos, que luego van a ser las chauchas donde se va a generar el rendimiento,
estuvieron muy limitado el crecimiento por el estrés hídrico que tuvieron y calórico, ¿no? Entonces eso es lo que pone un techo al rendimiento y al potencial de rinde. Qué increíble, ¿no? Porque hasta diciembre veníamos bien. Yo siempre pongo un ejemplo de búfalos en el Chaco, que estaba en un campo el 31 de diciembre que estaba bastante bien empastado, con algo de agua, y 20 días después era el desierto. Exacto, sí, fue muy brusco el cambio. Tampoco veníamos por ahí, hay una imagen de las lluvias, Después lo vamos a ver para un modelo en campo, donde no veníamos tan bien de agua. Veníamos con una situación nos venía alcanzando justo, digamos. Ahí nomás. Y cuando se cortó, enseguida apareció la sequía. Y aparte los suelos en terreno son más complejos que otros, más allá de la variedad que hay. Y sí, a diferencia de otras provincias, tenemos menos reserva de agua. Nosotros nos manejamos más como una maceta, digamos. Claro, ese es el necesita regarse todas las semanas. Ahí funciona muy bien. Claro, por eso la zona núcleo es lo que es. Claro, tiene más reserva de agua en el suelo. Entonces, bueno, ante una situación de estas aguantan más. Bueno, ¿y qué pasa con las hojas de segunda? Que el día pasado tuve en campo una jornada de verano agropecuario y realmente vi algunas que estaban muy mal. Bueno, las hojas de segunda, bueno, en ese caso la foto que pusieron ahora, esa es una soja de primera de los lugares donde recibió un poco más de agua que el resto. Ajá. Y ya la diferencia es notoria. O sea, la oferta de agua fue mayor. Claro, ese lugar recibió 20-30 milímetros más que el resto. ¿Dónde es? Eso es Peguajó Sur. Ajá. O sea, la característica de las lluvias en estos años, cuando viene así una niña, es que se forman nubes locales y de repente en un lote te llueve y en el que está pegado no. Claro. Entonces por ahí... Las famosas mangas. Claro, las famosas mangas, exactamente. Y te puede descargar un chaparrón, no sé, 30-40 milímetros y a la mitad del lote quizá no. Entonces se ven esas diferencias. Esto parecería de otro lugar, ¿no? Claro, parecería de otro lugar y es muy próximo a las fotos anteriores, ¿no? Bueno. Esto recibió algunos milímetros más y ya el cambio es muy importante. Seguimos. Bueno, ¿y esta? Bueno, es una soja de segunda. Ahí está. Ahí se ve el rastrojo de trigo. Exacto, donde la situación es diferente porque el efecto de la mayoría de los lotes los tomó recién sembrados y el consumo de agua en esa planta es mucho más bajo que el de una planta de primera. Entonces pudieron sobrepasar ese periodo de alto estrés hídrico y térmico en mejores condiciones que las hojas de primera, que ya tenían un volumen de hoja que transpiran mucho más y evapotranspiran mucho más. Ahora, superficie de soja de primera y soja de segunda, ¿qué se hizo más? Está bastante equilibrado porque la soja de segunda es la que le sigue al trigo. Claro. Y el trigo viene siendo un cultivo que hasta ahora ha sido estable y ha dado buen resultado, una estabilidad económica de resultados. Entonces trae aparejado la soja de segunda y te diría que están, no recuerdo los números exactos, pero están en parte iguales o un poquito más de soja de segunda. Muy bien. Continuamos con la foto que gentilmente nos ha acercado el ingeniero, que nos sirven mucho porque esto es televisión, ¿no? Bueno, acá ya pasamos al maíz, bueno, y ahí se ve la sequía notoria, ¿no? Bueno, además de las grietas en el suelo, eso es el resultado del maíz, cómo llegó a la madurez del grano. Ajá. Donde veníamos con expectativas de una cosecha muy buena hasta que se cortó la lluvia, pero con la diferencia respecto al demás cultivo, que cuando se cortó el agua en los primeros días de diciembre, ya había pasado los periodos de fijación del grano y había logrado granos en la espiga que con esta sequía fueron más livianos de lo normal, pero los granos están, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso generó que hoy se esté cosechando entre 5 y 6.000 kilos. Está bien. ¿Maíces precoces hubo? Maíces precoces hubo, que se cosecharon muy temprano y tuvieron un rinde dentro de todo aceptable. Está bien. Yo estuve en el campo de Percara, para ubicarnos geográficamente en el sur de la provincia de Entre Ríos, un campo arrendado, ¿no? Y estimaban que un maíz de primera el rinde iba a ser de 6.000 kilos aproximadamente. Pero con este problema que estamos viendo, ¿no? También, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro, ahí ves que las espigas tienen todos sus granos, por ahí la punta le faltan granos, que parece una espiga normal, pero el peso es bajo. Entonces llegaron hasta ahí y la última fase de llenado no la tuvieron en buenas condiciones por el estrés hídrico y térmico. Los maíces, como se dice, se cocinaron, cortaron el ciclo ahí y bueno, pero llegaron a generar ese rendimiento que no es pérdida ni es una gran ganancia. O sea, van a dejar un margen muy acotado. Un margen acotado que va a quedar del maíz. Está bien. Bien, ¿y los maíces de segunda? Maíz de segunda, bueno, había muy poco, porque debido al año pasado con el tema de la chicharrita, eso generó un miedo general.
Sí. Y no se programó maíz de segunda ni tardío. Entonces, no hubo siembra de maíz, muy poco de maíz tardío. Poco. Y bueno, este maíz que que se ve en la foto es un maíz que se sembró en un lote que iba para soja, que no se pudo sembrar en diciembre con esas últimas lluvias, y se sembró el 15 de enero, cuando recibió una primer lluvia ese lote. Ya la Y ventana bueno, ahí nomás. Y ese es el estado que está hoy, un maíz más que tardío, súper tardío, Claro. que bueno, que viene muy bien hasta ahora. Sí, por lo que yo miraba la foto, digo, le voy a preguntar a Pablo, pero lo veía bastante bien, ¿no? Claro, pues fue sembrado a la salida de la sequía, suponemos que ya salimos de la sequía, a la salida de la sequía, y ha recibido estas últimas lluvias que le vinieron muy bien. Le vinieron bárbaras, ¿no? Sí. Bueno, creo que tenemos un mapa de lluvias, si mal no recuerdo, señor director. Ahí está. A ver, contanos un poquito. Bueno, ahí lo que tenés, esto es para un campo del distrito Pehuajó Sur, acá de Gualeguaychú, que sería más o menos, representaría el promedio de lo que sucedió, que si uno mira las barras azules, que son las lluvias, uno diría, bueno, no faltó tanto el agua. Pero cuando uno lo ubica en las fechas, claro, la última lluvia fue el 7 de diciembre y la siguiente fue el 20 de enero. Y las temperaturas, que están puestas ahí en la barrita naranja, esas son las máximas promedio. O sea, fueron superiores a las máximas que se dan en esos meses, en diciembre y enero. Eso es lo que generó el fuerte estrés. Y si te fijas, septiembre y octubre, septiembre no llovió nada, octubre llovieron 70, noviembre cayeron 106 milímetros, que recuperó un poco, pero siempre veníamos, como te digo, con la maceta, llenándola y se vaciaba, la llenábamos y se vaciaba. Y cuando desaparecieron las lluvias, se vació y no se llenó más hasta el 20 de enero, que fue la primera lluvia. Y esos 44 días de estrés térmico provocado por las altas temperaturas fue lo que generó el deterioro, digamos, de los cultivos y que te marca ya el resultado de la campaña, ¿no? Está bien. Bueno, ¿cómo definiría la campaña? Todavía no ha terminado, ¿no? La campaña 2024-2025, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo la definirías? ¿Un buen rinde en trigo? ¿La soja de primera ahí? ¿La soja de segunda también? Y en lo productivo vino con un buen rinde en trigo, Ajá, un rinde, llamémosle, promedio en maíz, promedio un poquito inferior del promedio del maíz. Y bueno, la soja de primera tiene perspectiva de ser, como decía al principio, rindes menores al promedio. Y la soja de segunda, bueno, tiene todo por delante todavía. Es muy pronto, pero viene en condiciones de tener rindes promedios un poco más. está bien. Bueno, ahora sí, volvemos al piso. Y hablábamos fuera del micrófono, Pablo, que uno habla de que puede llegar a salir hecho el productor, puede perder, puede tener un margen muy acotado. Esto en lo productivo. Porque después tenés la vida, la cotidiana, la vida diaria, los impuestos, la alícuota del inmobiliario rural, el que es propietario de campo, el arrendamiento del campo. En fin. Claro, es muy común hacer la cuenta, como uno dice, de almacenero, de la salida del lote. Uno dice, bueno, ¿cuánto gasté? ¿Cuánto coseché? ¿Cuánto vale el producto? Me quedan, por decir un ejemplo, que lo que uno podría hacer una perspectiva de soja, me quedan $80 por hectárea. Pero esos $80 luego uno los trae a su casa y tiene que vivir, pagar impuestos. Y todos los gastos de la vida diaria, digamos, ¿no? Entonces, está bien. La cuenta para el productor no es esa, sino es la que termina de su propio consumo después también. Totalmente. Se habla siempre de que el cultivo vedette, estrella, por llamarlo de alguna manera, es la soja. ¿Sigue siendo así? ¿O es una cuestión de rotación que tenemos, teniendo en cuenta, ¿no?, que allá por el 2008, y esto no entra en terreno político, pero valía $600 y hoy ni siquiera la mitad? Sí, bueno, hoy tenemos un tema de precios bajos a nivel mundial y a su vez afectado por las retenciones nuestras, digamos, que lo hacen más bajo aún, sí, por más que han... Del 33 al 26 la soja. Claro, han bajado un poco, pero siguen afectando, digamos. Sí. Y bueno, con ese panorama tenés que tener muy buena producción para poder generar márgenes aceptables, digamos, ¿no? Está bien. Y esto hace de que el productor por ahí no pueda mejorar, no pueda ayornarse en lo que tiene que ver, por ejemplo, con maquinaria, ¿no?, que podría ser mucho más hectáreas, arriesgar un poco más. Hoy por hoy vemos, no sé, vos me vas a corregir o no, un parque de maquinaria que tiene 15, 20 años y algunos más inclusive. Que está atrasado, sí. Está muy atrasado. Sí, está muy atrasado. Muy atrasado en modelos y en tecnología, ¿no? A diferencia de otros lugares que no tuvieron nuestra política, como puede ser Uruguay, Paraguay, Brasil, donde nosotros éramos los líderes en su momento, llamémosle
año 2005, 2006, y hoy nosotros no tenemos la tecnología que tienen ellos, digamos, ¿no? O sea, Claro. nos hemos quedado atrás respecto del nivel tecnológico de esos países. Claro, uno va a Expo Agro, Agroactiva, en definitiva, el lugar donde está la exposición de maquinarias, la sociedad rural en menor medida, porque, las muestras a campo abierto son donde uno puede apreciar los fierros, ¿no? Y ver a los gringos o a la gente, ¿no?, del campo, observar, digamos, esa maquinaria y decir, la pucha, no llego. Y una maquinaria increíble, ¿no? Sí, porque cuando uno habla que vos me preguntabas, de la soja, del negocio, el negocio no es solo el productor, porque hay un montón de prestadores de servicios que son los que se nutren de ese margen, de esa torta, digamos, que tiene que tener un tamaño determinado para que todos progresen. Y hasta ahora viene siendo una torta muy chiquita, donde no queda margen para que, si vos te fijas, el parque automotor de camiones. Claro, sí, también. Vemos algunos, sin desmerecer, algunos 11, 14, te voy dando vuelta. Sí, o sea, un montón de atraso en lo que es nivel de modelos de camiones, nivel de, qué sé yo, no ves lo que es inversión de los prestadores de servicios, ¿no? Que les cuesta mucho con lo que hay para repartir, porque no es todo que se lo queda al productor. Entonces, bueno, y muchos productores chicos que hoy por hoy no pueden competir, no pueden alquilar campos y tienen que ser prestadores de servicios, no queda otra. Exacto. Bueno, vos me preguntabas, que yo me fui para otro lado, con lo de la superficie de la soja y los demás cultivos. Ajá. Bueno, cuando vino la quita de retenciones o la mejora en las condiciones para el trigo y el maíz, en su momento, que fue creo que en el 2018 por ahí, las rotaciones se equilibraron muchísimo. Ajá. Y es como que se generó la zona nuestra era muy solo soja. Claro, porque soja, monocultivo. Porque los suelos y el clima son bastante, digamos, rústicos para el maíz y el trigo tenía sus limitaciones y demás. Y se le fue encontrando la vuelta y hoy la rotación sostiene muchas veces a los negocios. Entonces, bueno, el productor ha adoptado obviamente la rotación porque ve que si hace maíz y la soja le va mal, el maíz le sostiene el negocio y no es un cultivo ya tan difícil de hacer y el trigo le viene dando resultados. Entonces, las superficies se han equilibrado muchísimo en lo que es respecto de rotación. Muy bien. Ingeniero, gracias por su tiempo, por venir hasta aquí, hasta el canal y por graficarnos de manera impecable, verdaderamente, ¿no? Y con imágenes, ¿no? Esto se está dando también en muchas provincias, ¿no? La falta de agua y demás ha impactado bruscamente. Y hoy por hoy parece mentira, pero el trigo, que en su momento se hacía bastante, trigo y lino en la provincia de Entre Ríos, hoy es el cultivo de invierno que de alguna manera, no digo que está equilibrando las cuentas, pero que más o menos mantienen el sistema al productor. Y se ha dado ya 2 campañas que es el que con su margen permitió sobrevivir a la pérdida de los demás cultivos. Ya ha pasado ya 2 campañas, así que bueno. Qué fenómeno, ¿no? Bueno, gracias por su tiempo. Yo digo que nunca voy a hablar de política, pero no puedo. En la primera entrevista la hicimos en Radio Nacional hace ya 26 años con Pablo, ¿no? Pero ¿la quita de retenciones sería una solución para el productor? ¿La quita de retenciones totales? Vos que estás todo el día con el chacarero. Y la quita de retenciones sería justicia para el productor, digamos, ¿no? Porque el precio puede ser bajo o internacional. Nosotros tomamos precio internacional y nos formamos precio. Entonces somos precio aceptante. Entonces la quita de retenciones sería justicia para el productor. Si el precio es bajo, bueno, sería bajo el precio. Pero no porque... Por las reglas del mercado. Claro, sería por las reglas del mercado, exactamente. Bueno, porque la quita de retenciones puede generar precios altos o si el precio internacional es bajo, sería bajo también. No es que te va... No quedaría fuera de las reglas del mercado. Bueno, digamos que es un impuesto injusto, un impuesto que no debería existir. Exactamente. Eso. Pablo Glagowski, ingeniero agrónomo, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a hablar un poquitito ahora del rol del sector exportador para lograr superávit. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, es una institución sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona proyectos de políticas públicas. Sus estudios apuntan a impulsar el desarrollo de nuestro país para mejorar la vida de las personas. En este caso, su economista a cargo elabora un informe sobre el sector agroexportador. Escuchamos a Nicole Pisani. Bueno, hoy vamos a hablar del superávit, ¿no? ¿En qué sectores se vio esto? Bueno, Argentina cerró el año 2024 con un superávit comercial. ¿Qué es esto? Las exportaciones menos las importaciones. Sí. O sea, este cierre fue por 19.000 millones de dólares.
pensando también que veníamos de un 2023 donde habíamos tenido un déficit comercial de alrededor de 7.000 millones. Mirando el superávit general de los 19.000 millones, vemos que las exportaciones aumentaron en torno al 19% y cayeron las importaciones, principalmente durante la primera parte del año, dado la caída de la actividad económica también. Entonces, en ese sentido, vemos este superávit de los 19.000 millones de dólares para 2024. Claro. ¿Esto preocupó, esta caída de las importaciones, o representa algo significativo para la Argentina? Bueno, en el aspecto, desde el punto de vista del comercio internacional, digamos, fue positivo, en tanto uno puede terminar viendo que se ingresaron más dólares de los que se demandaron. Luego sí, también relacionado a tu consulta de recién, si uno empieza a verlo por sectores, en realidad hay sectores que aportan dólares de manera neta, positiva, y otros que en realidad terminan demandando más dólares de los que exportan, entonces en realidad terminan generando mayores importaciones dentro de ese mismo sector. Claro. Y en relación a los volúmenes de exportación, ¿qué pasó en el agro? Bueno, en particular, el agro explica entre 6 o 7 de cada 10 dólares que entran al país por las exportaciones. En ese sentido, el superávit comercial viene principalmente explicado por el sector agropecuario, en tanto se acompaña con algunos otros sectores productivos, como puede llegar a ser energía y minería para lo que fue el 2024. Y si analizamos puntualmente sus exportaciones, en el 2024 incrementaron un 25% aproximadamente en relación a 2023. Y esto se da porque el año 2023 estuvo fuertemente marcado por una sequía y que llevó a la caída de las exportaciones del sector agropecuario y en general también a las exportaciones argentinas. Claro. ¿Qué pasa con este dólar, ¿no?, que también perjudicó a los niveles de ingreso? Bueno, claramente el dólar y el atraso cambiario lo que termina generando es, digamos, un desincentivo a la exportación, alienta un poco más la importación y se espera que este año sigan presionando un poco las importaciones de la mano del tipo de cambio bajo. En ese sentido también se espera que haya un superávit comercial este año, un poco menor si tenemos en cuenta que se estiman entre un 15% de incrementos de la importación y mientras tanto la exportación podría llegar a estar creciendo entre el 5 o 7%. Claro. ¿Y qué pasó en relación en otros sectores? Bueno, si miramos por sectores, claramente vemos que cadenas agroindustriales, lo que es energía en particular y minería, tuvieron saldos positivos. Ya otros sectores productivos, como por ejemplo lo que es la electrónica, el transporte, la actividad textil, terminan teniendo saldos comerciales negativos. En particular se destaca el rubro energía en lo que fue el 2024, en donde constantemente venía año a año teniendo déficit comerciales, o sea, importábamos más de lo que demandábamos por exportación, lo que ofrecíamos por exportaciones, y en ese sentido ya para el 2024 tuvo un saldo comercial positivo, tuvo en particular una caída de las importaciones, alrededor del 50%, y un incremento del 25% de sus exportaciones, que terminó, digamos, siendo uno de los principales sectores que crecieron en exportaciones junto con las cadenas agroindustriales. Claro. ¿Y qué podría pasar, no, con estas normativas que está estableciendo el presidente Trump? ¿De qué manera esto nos podrían afectar o favorecer en el caso a las exportaciones? Bueno, en particular, las políticas que se vienen viendo generan cierta incertidumbre en lo que es el comercio mundial. Claro. Trump anunció algunos aranceles, después suspendieron la política, y en ese sentido se está en este momento viendo más como una herramienta de negociación frente a algunos países como Colombia, Canadá, México, pero no tanto como un proteccionismo de momento. Bien. Claramente sí generan incertidumbre y bueno, podrían terminar a futuro si realmente se establecen, si se usan como proteccionismo, efectos negativos.
Bueno, nosotros nos despedimos hasta mañana tempranito a las 8 de la mañana y los dejamos, claro, en compañía de Entre Mate y Mate, así que sigan allí por la pantalla de Telemax. Hasta mañana.